Estamos conversando con Óscar Picardo y con Claudio de Rosa, ambos doctores, cada uno en su especialidad, y que son miembros de la Universidad Francisco Gavidia. Hemos venido viendo el tema de un modelo matemático que se ha desarrollado en conjunto en la Universidad Francisco Gavidia con FUSADES y que tiene, por supuesto, estos modelos de otros lugares que se han desarrollado. Nos comentaba Óscar en un momento también que esto comienza en 1927 con una pandemia en la India y que de ahí comienza uno de los modelos, ¿verdad? Otro de la Universidad de Londres, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que se puede modelar todo esto. Después Claudio nos decía que en la parte económica, pues a nivel internacional, a nivel nacional, pues la situación es muy complicada, probablemente peor de lo que se ha planteado por organismos como el Fondo Monetario Internacional y como otros, en la medida que esto se prolongue. Si este cierre se prolonga, pues entonces la caída va a ser todavía más fuerte y la recuperación va a ser más lenta en el tiempo, porque al principio se decía, va a caer fuerte este año, pero se va a recuperar rápido. Ahora estamos viendo que probablemente va a caer más de lo que se había pensado y va a llevar más tiempo la recuperación. Entonces, se vuelve necesario el hablar y a poder ejecutar la apertura de la economía, Óscar. Ahí han habido varias propuestas, ¿verdad?, que se han hecho, el INCAE, el ESEN, ahora ustedes también. Entonces, pero la esencia es de que no vamos a volver a lo mismo ahora. Claro. Sí, cuando hablamos de vuelta a la normalidad, creo que hay que considerar varios aspectos. Lo primero, y como punto de partida, es que tenemos que estar en un descenso comprobado de casos, ¿verdad? Es un criterio epidemiológico y técnico. No es que porque el presidente dice o porque los empresarios dicen, es demasiado riesgoso. Podemos votar todo lo que perdimos, ¿verdad? Si se vuelve. Por lo tanto, creo que hablar de fechas a este momento no es, digamos, lo correcto. Todo indica que vamos en un proceso de desaceleración, en el pico de la curva, y de ser así y empezar el descenso la semana que viene, pues ya se puede hablar de reapertura. Segundo, este tiempo es valioso para planificar, es decir, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿verdad? No es que llega el 6 de junio, hipotéticamente, se acaba el decreto y salimos todos a lo loco, yo creo que no. Entonces hay muchas variables y todas técnicas, no políticas. Lo primero, creo yo, que son los dos puntos que hay que señalar. Es un criterio epidemiológico y estadístico, hay descenso, y luego no es político. Dentro del análisis de todas las propuestas que hay, la del INCAE es una propuesta bastante compleja, con muchos indicadores. La ESEN también propuso algo en fases, muy bien diseñado. La nuestra, que también tiene otro enfoque y otros componentes y herramientas, o sea, todas son enriquecedoras. Pero hay que empezar a plantearse temas como este que tenemos en pantalla, ¿verdad? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Lo urgente en el marco de la dimensión temporal, lo que comentaba Claudio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más aguantan las empresas, ¿verdad? A veces una semana o dos o tres son cruciales. Y lo importante en función de las consecuencias, es decir, hay cosas que tienen impactos irreversibles, ¿verdad? Si tú quebras una empresa, volverla a levantar no es fácil. Por lo tanto, hay que hacer una planificación considerando los servicios de salud, los sectores más vulnerables, las empresas con planillas complejas, ¿verdad? Porque hay empresas pequeñitas que sí están en líos, pero cuando ya tenés una empresa con 100 empleados, 150 empleados y tenés que erogar todos los meses 30.000, 40.000, 50.000 dólares con cero ingreso, es fatal. El tema de industria alimenticia, de industria agrícola, los productores de primera necesidad, todo eso hay que empezar a ponerlo sobre la mesa. Los aspectos geográficos y demográficos, no es lo mismo reapertura en Arambala que en Soyapango que en Antiguo Cuscatlán.
son condiciones muy distintas. Posiblemente Arambala, por la densidad poblacional, pueda abrir sin problemas. Además, es una zona agrícola, entonces no creo que habría muchas complicaciones para ya reactivar la seguridad alimentaria, la siembra de frijol, maíz, etcétera. Antiguo tiene otras complicaciones empresariales, pero cuando pensás en Soyapango o en Apopa, eso sí es de pánico, ¿verdad? Porque ahí es volumen de gente. Y entonces tiene que hacer una reapertura inteligente, con criterios. Yo creo que hay que ponerle hasta inteligencia artificial. Hoy en día hay unas herramientas que nadie ha dicho nada, pero creo que están ahí. Son unos estudios térmicos por el uso de celulares. La empresa Telefónica creo que los tenía una startup que se dedicaba a eso. Ellos saben cómo nos movemos, a dónde vamos todos los días. Entonces, utilizando inteligencia artificial, yo puedo ver volúmenes y flujos, ¿verdad?, para tomar decisiones. Puedo modificar rutas para descongestionar. Lo que se hizo, por ejemplo, en el Boulevard Orden de Malta, que se cerraron los cruces intermedios y te obliga a ir de redondel a redondel, ¿verdad? Eso hace que no tengas volumen de carros queriendo cruzar y dinamiza el tráfico. Lo mismo creo yo que hay que hacer desde el punto de vista demográfico. El RO alto que tuvo Nueva York de 9 fue por el metro. Se dieron cuenta días después por qué se contagiaba tanta gente en Nueva York, cuál era el factor, y se dieron cuenta que era el metro, era el gran centro de aglomeramiento. ¿Dónde se está contagiando la gente hoy? En El Salvador, ahora, en bancos y en supermercados. Son los únicos dos centros de aglomeramiento. Si hay contagio comunitario, es porque la gente está yendo al banco y al supermercado y no está desinfectando cosas. O sea, lo que tenés que hacer es todo lo que compres en el supermercado, aplicarle alguna solución alcohólica, si no llevas el virus a tu casa. Entonces, todos esos puntos de vista... hay un tema que a mí me ha llamado la atención, que la OMS lo planteó, y es que la cuarentena en comunidades donde hay mucho hacinamiento no funciona. Claro. Hay una métrica, ¿verdad?, que considera los periodos de latencia, los periodos de incubación. De hecho, hay modelos que se han creado. Hay un modelo israelita muy bueno que se llama el modelo 4-10 o 10-4, que considera ese factor. Si tú te contagias, vas a tardar 5 días en tener los síntomas y después vas a tener 10 días de desarrollo sintomático, en caso que sea sintomático. Entonces, todos esos aspectos de la biología del virus, de cómo funciona, de cómo contagia, más allá de decir, bueno, distanciamiento social es una regla, uso de mascarilla es otra cuando estamos hablando, lavado de manos o desinfección de manos es otra regla de protocolo. Cada industria debería tener su protocolo, ¿verdad? La industria alimenticia, la agrícola, la metalmecánica, la aeronáutica. Perdón, el 4-10 nada más era 4 días de trabajo y 10 de cuarentena. De 10 de... Sí, teletrabajo, digamos. De teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a trabajar, tengo 4 días, regreso a mi casa, desarrollo la posibilidad, en caso que esté contagiado, claro, también queda el dilema, bueno, vas a contagiar a tu familia, ¿verdad? Si tomaste el virus en el trabajo y llegas a tu casa, pero suponemos que hay condiciones inteligentes en la casa. Todos estos modelos son bastante sofisticados y son para países también desarrollados, con una industria fuerte, con protocolos fuertes, en donde tú te podés dar el lujo de decir, bueno, de mi planta prácticamente el 40% va a estar en teletrabajo y el otro va a estar, o vamos a estar en un esquema rotativo.
Aquí las cosas creo que no funcionan así. Y considerando lo que decía Claudio, yo me acuerdo que cuando trabajé en ICEADE, FEPADE, hacíamos asesorías a microempresas con trabajos de grado y le dábamos seguimiento. Resulta que nunca podíamos dar seguimiento porque cambiaban de giro. Y eso es una de las características culturales de nuestras micro, que empieza una sala de belleza, a los 15 días hay una panadería, no le funcionó, lo alquilan para poner una pupusería, no funcionó, ponemos una venta de marcos de aluminio para ventanas. Esa es la realidad. Entonces, con esos cambios es un poco complicado asumir modelos sofisticados de vuelta a la normalidad. ¿Cómo plantean ustedes que debe ser esa apertura de la economía? Una combinación, tenemos una matriz, no sé si la podrán encontrar por ahí. Nosotros proponemos una matriz combinada de aspectos sectoriales y uso de datos. Por ejemplo, para una primera fase, ahora estamos utilizando el criterio del DUI, ¿verdad? Que es un buen criterio. A eso le podés sumar el criterio de placas y DUIs. Ahí podemos ver en la matriz que está a la derecha, tenemos una técnica de vuelta a la normalidad combinada que considera aspectos sectoriales, geográficos, demográficos, aspectos importantes y aspectos urgentes. Y tenemos otra tabla que es otro punto de vista donde combinamos tres elementos: cuarentenas, por sectores y aglomeramiento, y por datos. Es decir, yo en la primera fase, que es la más delicada, que tengo que evitar los rebrotes, puedo habilitar para que el día lunes salgan a trabajar DUIs y placas 0 y 1, ¿verdad? ¿Eso qué me implica? Bueno, en teoría que voy a tener el 20% de la población más o menos en la calle, ¿verdad? Ahora, pero si haces I, o sea, tiene que coincidirte la placa y el DUI. No, indiferentemente. Puede ser cualquiera de las dos. Okay. Considerando que mucha gente se mueve en transporte público, trabajadores, pero igual, al dejar dos números de DUI, ahora tenemos tres, creo, algunos días, y tema de dos. Yo cuando venía ahora para el estudio, pese a que tenemos solo tres números, se ve un volumen significativo de vehículos, ¿verdad? Y de gente. Y en fin de semana. Y es fin de semana. Entonces, eso es un aspecto. El otro es la segmentación digamos, hay sectores que ya pueden trabajar. Pesca, por ejemplo, con algún criterio, 2 pescadores por lancha, no más, ¿verdad? Y así tú puedes ir identificando y habilitando. Aquí tenemos en pantalla una propuesta de visión global con fechas tentativas posibles que se pueden mover a partir del 19 de mayo. Bueno, de hecho, lo que está al inicio ya está funcionando. Banca, ferretería, farmacias, agricultura, ya son sectores que están trabajando. No sé qué porcentaje de la economía será, pero digamos, hay actividad, no es que esté todo paralizado. Luego, casi al 19 de junio, vemos que arrancan otros sectores, ya al 30% del plazo, bares y restaurantes con protocolos, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, permitimos que se abran bares y restaurantes 2 personas por mesa, o una distancia de 2 metros entre mesa y mesa, y así sucesivamente. Y vamos viendo hacia abajo ya los últimos sectores, por ejemplo, deportes, actividades deportivas, conciertos, colegios, universidades, tendrían que esperar al final. El mismo aeropuerto, ¿verdad? Aeropuerto también, con medidas controladas, obviamente. Colegios y escuelas es un factor crítico en todas las epidemias, es el lugar por excelencia de contagio, porque los niños no guardan el distanciamiento social. Entonces sí podrías crear un mecanismo educativo progresivo, empezar con los de último año de bachillerato, a los 15 días los de tercer ciclo, y que los de bachillerato ayuden a los de tercer ciclo y colaboren en una campaña, luego segundo ciclo, y por último primer ciclo con la colaboración de todos.
Yo recuerdo desde siempre que los niños pequeños traían la enfermedad a la casa, ¿verdad? Papera, sarampión, es siempre en las escuelas. El dengue y todo, ¿verdad? Todas las respiratorias. Así es. Así que cada sector con su protocolo. De hecho, en el observatorio que hemos hecho hay un modelo de protocolo. Lo hicimos para educación, pero es adaptable con criterios higiénicos. Ahí tenemos otra gráfica interesantísima de progresividad de los sectores considerando riesgos, ¿verdad? Los lugares más riesgosos: hospitales, transporte público, bancos, ascensores, cines, centros de estudio a mitad, eventos, supermercados, restaurantes, consultorios médicos, farmacias, vía pública, vehículos y casa, ¿verdad? Este modelo, por ejemplo, fue el que asumió España y además le puso una clave de horarios. De 6 de la mañana a 10 salían adultos mayores, a las 10 se guardaban los adultos, salían niños con sus padres de 10 a 12, de 12 a 2 jóvenes, de 2 a 4 otra vez adultos mayores, y de 4 a 6, y así fueron haciendo un sistema que desescaló el contagio, ¿verdad? Y creo que se pueden implementar aquí también. O sea que hay muchas herramientas que se pueden implementar. Lo importante es planificar. Yo sí creo que tenemos un problema serio en el país con el tema de los planes, porque todo el mundo habla de planes, pero yo no veo planes, ¿verdad? Yo me acuerdo que en diciembre la ministra dijo, ya tenemos el plan estratégico, yo le tuiteé. La ministra de Educación. De Educación. Eso no es un plan estratégico, es un PowerPoint que no tiene indicadores ni metas. Y me dijo, ya lo estamos haciendo, ya se lo vamos a enviar, súmese, en lugar de criticar. Todavía estoy esperando el plan, ¿verdad? Y ya llevamos 6 meses, ¿verdad?, de eso. Entonces, si entiendo bien, para poder ir resumiendo un poco, lo que ustedes como universidad están planteando, en base a los modelos matemáticos, exacto, entonces se define cuándo se puede ir abriendo y cómo. Es el primer criterio, exactamente. Y después ustedes plantean cuáles sectores se pueden ir abriendo primero, en qué tiempos. 3 fases, exacto. Y combinar en las fases diversos criterios: aglomeramientos, urbano-rural, placas IDUI, y ir monitoreando qué sucede. Si tú ves que la curva sigue para abajo, vamos bien, podés ir soltando, ¿verdad? Si yo empecé con un criterio de empresas con bajo aglomeramiento, además de DUI y placa, y veo que sigue bajando, puedo ir habilitando. Bueno, agreguemos un número más de DUI, un número más de placa, agreguemos un sector más, y vigilancia epidemiológica permanente y vigilancia de protocolos. Hay un elemento adicional que no lo veo ahí, que lo planteaba Javier Simán en una entrevista reciente, y nos decía, miren, lo que pasa es que la industria no es homogénea. Por ejemplo, hay industrias que son muy intensivas en mano de obra, donde hay muchas personas, pero hay otras que son muy intensivas en capital, en las que hay máquinas principalmente y pocas personas. Esas nunca debieron de haber cerrado, dice él, ¿verdad? Totalmente como de que acuerdo. También intrasectores, como que hay que ser más analítico. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto, bueno, y lo vimos en un ejemplo que a mí me causó un poco de humor, ¿verdad? Había una gran bodega donde estaban preparando los paquetes alimenticios y era idéntico a una maquila, idéntico, ¿verdad? Mesas con un montón de gente empacando ayuda. Y decime tú, cuando tú veías esa foto, o sea, ¿en qué se diferencia eso? En nada. ¿Y dónde está el distanciamiento social? ¿Dónde está el distanciamiento social? Pero entonces son cosas a veces que lamentablemente no se toman en cuenta. Yo creo que a estas alturas, digamos, algunos sectores estratégicos podrían ir preparando esa vuelta a la normalidad. Hubo países que han sido muy inteligentes en analizar justamente eso, ¿verdad? Decir, bueno, ¿por qué esta industria puede seguir operando? Bueno, si tiene 5 operarios y así como sucede en los periódicos, que es una gran rotativa y es un gran espacio, pero ahí hay,
digamos, poca gente operándola. Entonces, por ejemplo, una cementera. Yo he ido aquí a Holcim, por ejemplo, y es un gran centro de mando donde hay 2 personas, ¿verdad? Exacto. Y todo lo manejan por computadora y todo se hace automático. Lo único que hay que hacer es alimentar el punto inicial con el material, ¿verdad? Y de ahí para allá todo es automático, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que todo eso deberíamos de poderlo analizar muy bien como país, ¿verdad? Vamos a una pausa y al regresar tal vez redondeemos un poco las ideas para que ya pueda quedar pues las conclusiones que ustedes tienen a bien darnos y que en los estudios están bien planteadas también, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con Pulso 503.